buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al señor alcalde de Saraguro, Abel Zarango. Lo invitamos para conocer. Estamos en una definición importante en el país este domingo en el balotaje del 13 de abril con dos opciones. Para llegar a esta definición hay sectores políticos y también sectores sociales indígenas que definieron en las cúpulas de sus dirigencias. En el caso de un respetable movimiento como el del sector indígena, hay una división clarísima entre la dirigencia que dirige la CONAIE, el señor Leonidas Issa, que además está en funciones prorrogadas, y la dirigencia, no prestantes y prestigiosos militantes del movimiento político Pachacuti, que también están dirigidos y que resolvieron en Alausí, sin la presencia del presidente de la CONAIE, firmar un acuerdo de 25 puntos que trastroca, que altera el plan de gobierno de la propia candidata de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado en el movimiento indígena, señor alcalde de Saraguro, Abel Zarango? Muy buen día. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días por esta oportunidad. Agradecerle de estar a través de este importante medio de comunicación. Bueno, estamos precisamente, como usted decía, a las puertas de una decisión trascendental que debe tomar el país. Y en efecto, como en todo proceso y ambiente electoral, existen algunos criterios más bien que de pronto no son coherentes, no se sincroniza muy bien a nivel de los diferentes movimientos, porque estamos frente a una elección con dos opciones que en el análisis que se puede hacer responden quizás a una misma tendencia. En un caso bien identificado, que responde y representa a la derecha ecuatoriana. En el otro caso, con un discurso de izquierda, pero con actitudes igualmente que van y que han ido a lo largo de la historia del gobierno que han tenido, los 10 años anteriores, que han ido en contra de las demandas y las aspiraciones del movimiento indígena. Entonces, por lo tanto, nos encontramos en esta disyuntiva de tener que decidir frente a dos opciones que no coinciden claramente con los postulados del movimiento indígena, de los movimientos sociales. Obviamente, frente a esta situación, dentro del movimiento indígena han habido muchas discrepancias y en efecto las siguen existiendo. En muchos casos se están ahondando en estos últimos días ya próximos a este proceso electoral. Pero yo creo que lo principal que debería en este momento prevalecer es el respeto por la posición y por las decisiones que se están dando. Obviamente que en este momento estamos frente a un acuerdo suscrito entre la dirigencia nacional de la organización CONAI y también de la organización política, su brazo político, que es el movimiento Pachacuti, pero que en muchos casos, como en el caso de Saraguro, como en el caso de la provincia de Loja, obviamente no hemos coincidido con esta posición. Y por estas situaciones que, al menos acá donde hay la presencia del pueblo quichua Saraguro, puedo creo que con mucha certeza decir que más de un 80% no comulga con esta decisión que se ha tomado a nivel nacional y que están intentando posicionarlo en el contexto nacional. ¿Y por qué no están de acuerdo? ¿No fue una decisión consensuada? ¿No fue una una decisión analizada a profundidad? ¿O simplemente fue una decisión de las cúpulas de las dirigencias, tanto de CONAIE cuanto de Pachacuti? Bueno, uno se pudo apreciar desde el inicio, cuando ya se vieron los resultados de la primera vuelta, se pudo evidenciar que en este caso, el ex candidato Leonidas Issa ya marcó una posición cuando él expresó que existen tres opciones en este momento. Primero, el voto nulo, dijo que no es la coyuntura para aquello. Segundo, que no dialogaría con Daniel Noboa. Entonces, prácticamente, en el fondo ya tenía su decisión tomada. Situación que prácticamente ya incomodó a las bases porque no se puede llamar a asambleas, a congresos, a reuniones, para poder tomar una decisión cuando ya la tenía tomada. Entonces, en esa situación, acá Saraguro siempre ha tenido una posición bastante crítica, y más que nada porque aquí hay una condición especial, porque recordemos, en agosto del 2015, prácticamente el pueblo Saraguro fue mancillado por la actitud prepotente
beligerante del expresidente Rafael Correa. Y en estos momentos nadie puede creer lo contrario, que Rafael Correa no va a ser el que va a incidir directamente y el que prácticamente va a gobernar este país en caso de que Luisa González llegara a la presidencia de la República. Entonces, con ese antecedente que tiene acá el pueblo saraguro, con personas que fueron apresadas, perseguidas, los domicilios violentados, con personas heridas acá, prácticamente eso no se olvida. Entonces, por lo tanto, acá no existe esa opción, esa posibilidad de que el pueblo vaya a respaldar mayoritariamente a esta decisión que la tomaron arriba. Sin embargo, acá, con el ánimo de poder hacer escuchar también la decisión desde el sur del país, se tuvo un consejo ampliado del movimiento Pachacutic en la que se tomó la resolución de no respaldar la candidatura de Luisa González. Luego también la coordinación provincial, en un consejo ampliado que se realizó, había tomado también la decisión de no respaldar a Luisa González. Pero sin embargo, pese a estas decisiones que se las fueron tomando de manera participativa, democrática, en estos aspectos, la decisión que se la toma a nivel nacional es distinta. Y además, en el caso de que ciertos dirigentes del movimiento político, cuando no asumen la posición de la nacional, prácticamente fueron separados. Es el caso de la compañera Lourdes Japón, que es la coordinadora provincial del movimiento Pachacutic. Frente a esta decisión que fue en contra de la dirigencia nacional, prácticamente fue separada recientemente por 180 días para que una persona encargada de fuera del seno del directorio pueda asumir esta representación y pueda suscribir el acuerdo, aparentemente haciéndole creer a la ciudadanía de que la provincia de Loja también está de acuerdo, cuando no es así. Ahora, los dirigentes olvidan lo que usted citaba, señor alcalde de Saraguro, Abel Sarango, olvidan lo que sucedió en esos 10 años. ¿Acaso no les apalearon? Salvador Quispe fue golpeado, Yacu Pérez fue golpeado, les quitaron temporalmente la sede de Pachacutic en Quito. Ya olvidaron todo eso. ¿Y qué hace garantizar lo que se les tildaba de ponchos dorados para que esto cambie? Bueno, yo creo que no hay efectivamente garantía alguna, y por eso nosotros acá estamos totalmente conscientes de que eso no va a pasar. Si le están aceptando en este momento será porque necesitan los votos para llegar al poder, pero una vez que estén en el poder es muy difícil que podamos nosotros creer, seríamos ingenuos en creer de que las demandas que le han planteado la van a cumplir. Por lo tanto, en esas condiciones, como dije, nosotros sí, con esta memoria histórica de las cosas que han pasado, de los insultos en las sabatinas, de toda la agresión que sufrió el pueblo ecuatoriano, las mujeres, que sufrieron también nuestros hermanos acá, que fueron desalojados, hermanos saraguros, acá en la provincia de Zamora Chinchipe, cuando implementaron el proceso extractivista acá, entregando todas las riquezas de nuestro país a los chinos, que ni siquiera sabemos qué cantidad está yendo y si es que está quedando alguna parte de esa riqueza para nuestro país. Ellos perdieron sus viviendas, llegaron con maquinaria pesada, destruyeron delante de sus familias, padres, hijos que lloraban frente a esa situación. Entonces yo creo que eso hace que sea imposible que la gran mayoría de este pueblo ecuatoriano, sobre todo, como digo, acá en el sur del país, pueda en esta ocasión confiar y creer CONAI, el movimiento Pachacutic, la vayan a llevar a cabo. Yo creo que eso es imposible y por eso la situación y el planteamiento y la posición que ha tomado la mayor parte de la población ecuatoriana. Hay otros compañeros también que de acá obviamente que están en esa línea, pero como digo, todos tenemos la libertad. Nosotros no podemos estar en este momento quizás atacándonos entre compañeros, atacándonos entre parte del mismo movimiento. Quizás el calor del momento político lleva a eso, pero más bien es hacer un llamado para que finalmente terminen respetando. Si Leonidas Issa decidió, no sabemos los motivos por qué darle el apoyo y el respaldo a Luisa González, está en su decisión, lo puede hacer. Sin embargo, los que nosotros creemos lo contrario también estamos igualmente en la libre posibilidad de poder hacerlo y poder también tomar nuestras decisiones. Bueno, ha habido posiciones que también han asumido en el caso Chimborazo, de la Federación de Indígenas del Chimborazo, su presidente Fernando Guamán, que se ha pronunciado a favor del presidente candidato Daniel Noboa. Aquí
no hay otra disyuntiva, señor alcalde Saraguro. O se vota por la Revolución Ciudadana, en donde incluso se habla de la dolarización a la ecuatoriana de los ecuadólares, o hay la otra alternativa para exigir al presidente candidato. Hay que exigir el cumplimiento de sus promesas, el respeto al ordenamiento jurídico, el respeto a las instituciones, pero hay la posibilidad en democracia. Lo otro no va a ser un modelo cerrado como ya se vivió del movimiento único durante los 10 años. Sí, realmente, como dije, hay muchas cosas que nosotros ya las hemos visto. A nosotros como movimiento indígena prácticamente nos ha desmantelado la situación de educación intercultural bilingüe, que es fundamental para el desarrollo de los pueblos, para mantener la cosmovisión, para poder trabajar en la conservación del idioma, para poder recuperar en muchos pueblos, porque hay un proceso acelerado de pérdida del idioma, de poder poner en práctica el propio modelo de educación intercultural bilingüe a través del MOSEIB, situación que a través de la ley de educación intercultural en el 2010, con el correísmo prácticamente, como dije, lo ha desmantelado al sistema de educación bilingüe, ha desmantelado la salud intercultural. Entonces, todos esos temas yo creo que tenemos memoria, y esa situación hace que nosotros no podamos creer y no podamos confiar en una situación así. Hay muchas cosas que ha llevado a que prácticamente nosotros veamos a un movimiento, como en este caso la Revolución Ciudadana, disfrazado de izquierda, con un discurso de izquierda, pero con actitudes totalmente contrarias a lo que debería darse a favor de los pueblos. Esta situación de haberlo endeudado enormemente al país, de haber prácticamente dejado hipotecado nuestro país. Entonces, yo creo que todo eso merece también un análisis mucho más minucioso y tomar decisiones más coherentes en función del pueblo ecuatoriano. Nosotros creemos que es el momento de no dejar las demandas históricas que se ha tenido. El tema de poder, nosotros en nuestro caso acá, mantener la reserva, la estrella hídrica del sur, el Fierrurco, que prácticamente nos alimenta de agua para todos los sectores, pero que también en la época del correísmo se ha intentado nuevamente retomar estos proyectos mineros, pero que el pueblo de acá ha sabido defender. Todo el pueblo, no solamente el pueblo indígena, sino los demás cantones, los cantones Loja, Catamayo, Saraguro, los cantones de la provincia del Oro, que nos alimentamos de estos sectores. Nosotros creemos que esto es fundamental, y estas demandas, con Daniel Noboa, con Luisa González, con los que lleguen, con el que llegue a la presidencia, van a seguir. Las demandas de educación bilingüe van a seguir. Las demandas por mejor atención a la producción, a la agroecología, van a seguir. Al no extractivismo también van a seguir. Entonces, yo creo que por lo tanto en este momento nosotros no podemos, al menos como hemos definido acá en el pueblo Saraguro, en los diferentes espacios, no vamos a ir en esta tendencia que la ha marcado en este momento el ex candidato Leonidas Issa, porque no creemos en los pronunciamientos que ha hecho la Revolución Ciudadana. Cuéntenos qué sucedió, porque vimos los resúmenes cuando hubo la reunión allá y concurrió el señor Leonidas Issa. Incluso se habló que le quisieron hacer una limpia y él abandonó la reunión. ¿Qué pasó? Bueno, sí, yo debo ratificarme. Precisamente fue una declaración que yo lo di en un medio de comunicación de la provincia de Loja, pero que finalmente eso mereció algunos pronunciamientos que hizo la CONAIE, pero los pronunciamientos la CONAIE faltando a la verdad. Y yo creo que eso debo ser bastante enfático. No queremos atacar ni dañar la imagen de nadie, pero en efecto sí, acá se dio el 8º Congreso de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Quichua Saraguro Corpuquis, que es la base de la CONAIE. Y a ese evento, así como el presidente de la CONAIE, yo en mi condición también de alcalde de Saraguro, fui invitado a ese congreso para ser parte. Entonces nosotros estuvimos allá precisamente participando. Llegó el presidente de la CONAIE con su comitiva, le permitieron para que saludara y se dirigiera a los participantes de este congreso, aproximadamente unas 500 personas, y luego de eso concluyó la parte de la mañana de las actividades previstas y nos invitaron a un almuerzo. Posterior a eso, yo particularmente vi que se retiró el
el compañero Leonidas Issa. No nos dimos cuenta los demás qué pasaron, pero cuando ya empezaron luego de reintegrarse al evento, a llamar para que podamos ser parte de las diferentes mesas de trabajo que se había planificado, simplemente no aparecieron. En ese momento los participantes manifestaron que había huido del sector porque le habían avisado que se iba a realizar un baño de purificación, de energetización en ese lugar, porque no estaban conformes con las decisiones que estaba tomando a nivel nacional y no estaba respetando las decisiones que se estaban tomando en el pueblo Saraguro. Entonces eso fue lo que pasó y como digo, bueno, yo debo ser enfático en esta situación. Han sacado muchísimos comunicados por diferentes medios de comunicación. El propio ISA se ha referido en diferentes medios de comunicación que somos peones o funcionales de la derecha porque hemos hecho este tipo de declaraciones. Yo no estoy intentando afectar, ni mucho menos, ni soy parte de una campaña orquestada. Simplemente ante la pregunta de un medio de comunicación he detallado lo que sucedió ahí, y para poder desvirtuar ese pronunciamiento que ha hecho la CONAIE, un comunicado oficial, y todo lo que está diciendo el compañero Leonidas Issa, que yo me he inventado esta historia. Precisamente también desde los propios asistentes a este congreso habían hecho circular un video en el que demuestra que muchas de las personas, algunos de los seguidores que están ahí, están de su propia boca en un video indicando que fueron ellos los que le contaron a Leonidas Issa de esta situación, y por eso es que él se retiró apresuradamente del lugar. Entonces, con eso dejamos totalmente claro que ellos están intentando justificar un hecho, intentando tapar un hecho que se dio en Saraguro en base a argumentos falsos que están creando y intentando dejar sentado que yo falseado la verdad. Situación que no fue así, con evidencias, con videos. Se ha ratificado esta situación y prácticamente eso se dio acá en la comunidad de Cañicapa, que pertenece a la parroquia Tenta, Cantón Saraguro. Entonces, esta situación de esta incoherencia, de esta falta de una buena relación con el presidente de la CONAIE no es de ahora. Anteriormente, hace un par de años atrás, también ya lo declararon persona no grata en Saraguro, porque precisamente no respeta las decisiones que hay acá en Saraguro para la definición de los candidatos. Ahora, para asambleístas en este último proceso electoral, también fue una imposición desde arriba. Saraguro y las organizaciones fueron sacando candidatos para ir a primarias, pero no permitieron hacer tal proceso. Simplemente definieron un candidato y ese es el que impusieron para este proceso electoral. Entonces, por todo ese tipo de cosas, Saraguro no está de acuerdo. La mayor parte de los habitantes de este cantón no están de acuerdo con los procedimientos que se han dado. Yo creo que en respuesta a eso, pienso yo que fue la planificación de algunos compañeros que intentaron hacer este proceso de energetización que le permita al presidente de la CONAIE también establecer un proceso de reflexión y mejorar las condiciones y relaciones entre el pueblo Saraguro y la organización nacional que es la CONAIE. ¿Y qué están pensando los indígenas en el campo? ¿Qué piensan frente a esta decisión? ¿Se han olvidado lo que sucedió durante el gobierno de la Revolución Ciudadana o aspiran a mejores días? Porque uno dice, hubo la movilización de octubre de 2019, la movilización de junio de 2022, ¿y qué han logrado de manera auténtica los indígenas, los que sufren en el campo los problemas que no han sido resueltos? Bueno, yo creo que hay algunos temas, es necesario también reconocer las conquistas, que muchas de las cosas lamentablemente el pueblo indígena las han ido consiguiendo en base a la lucha, en base al reclamo frontal que se ha hecho, en base al reclamo directo, en muchos casos a nivel nacional, también a niveles seccionales igualmente. Pero yo creo que una de las cosas que se puede conseguir es la mirada que se puede dar al campo, no solamente desde el gobierno nacional, sino también desde los gobiernos autónomos descentralizados, porque básicamente ahí está nuestra población. En nuestro caso acá, más del 80% de los habitantes de este cantón estamos dedicados a la agricultura, y por lo tanto ahí se está consiguiendo para que desde los poderes centrales también se destine cierta actividad. Hace falta que las políticas públicas que se vayan implementando estén acordes con las opciones que está planteando el movimiento indígena, ir hacia una agricultura orgánica, libre de estos transgénicos. Por lo tanto, yo creo que esos son nuestras demandas permanentes. Obviamente que hace falta mucho conseguir, quizás es un gran sacrificio que hace el movimiento indígena para poder conseguir
que en muchas ocasiones desde los gobiernos centrales poco se ha conseguido, pero hace falta trabajar mucho y el hecho de que podamos nosotros mantener, por ejemplo, acá libre todavía del extractivismo a la estrella hídrica, que en este caso es el Fierro Urco, es una de las conquistas que se ha tenido precisamente con este tipo de levantamientos. El hecho de que nosotros podamos tener todavía agua sana desde estos sectores para los cantones de Saraguro, Catamayo, Loja y todos estos sectores aledaños, yo creo que son también de cierta forma conquistas que se ha tenido en función de estos levantamientos que se han dado. Ahora, le decía qué piensa de la decisión que han tomado algunas organizaciones, el caso de la Federación de Indígenas de Chimborazo que dirige Fernando Guamán, y hay otras prestantes y prestigiosas militantes del movimiento indígena, Esther Vargas, líder y defensora de los derechos humanos, directora de la Fundación Desarrollo Intercultural de Cotopaxi, Norma Vargas, docente, Efraín Vega. Tengo una serie de nombres que se han mostrado a favor del presidente candidato. Es decir, ¿cómo cree que se va a decantar el momento de la elección desde el movimiento indígena, que está dividido evidentemente? Bueno, como le había manifestado, yo creo que aquí gran parte del movimiento indígena y sobre todo en las bases no está comulgando con la idea y el procedimiento que ha tomado el presidente de la CONAI y también la dirigencia nacional del movimiento Pachacuti. Eso es totalmente evidente. Acá le podría decir con mucha aproximación que un 80% de la población del movimiento indígena en Saraguro no está de acuerdo con esa decisión y no va a acatar tal decisión, tal acuerdo que se ha establecido con la Revolución Ciudadana. De eso estoy totalmente seguro y creo que los resultados lo van a reflejar. Por lo tanto, la ciudadanía sabe tomar la decisión. Yo creo que no, lo que sí nosotros estamos seguros no es el momento de hacer mayor polémica, porque a la final yo creo que siempre al hacer eso estaríamos aportando a un mayor fraccionamiento. Hay que cuidar esta unidad que se ha mantenido históricamente dentro del movimiento indígena, pero sí, con toda franqueza, decir que en esta ocasión no se acatarían las decisiones a nivel nacional. Es decir, ¿usted cree, señor alcalde Saraguro Abel Sarangó, hacia la candidatura que ellos, los dirigentes, resolvieron a favor de la candidata de la Revolución Ciudadana, no se va a endosar esos votos? Así es, así es. Eso es imposible. Yo creo que los resultados se van a reflejar quizás en algunos sectores, probablemente cercanos al lugar de residencia de Leonidas Issa, podrán a lo mejor, no conozco exactamente la realidad, tener otra apreciación, pero en los demás sectores no va a darse tal situación. Los votos no son endosables, como dije, al menos acá en el pueblo Saraguro recordamos todos los acontecimientos nefastos de parte de la Revolución Ciudadana en contra del pueblo Saraguro, y no creo que nos rápidamente podamos olvidar aquello y nuevamente estar de la mano caminando ahí, sino simplemente sabemos que Luisa González de manera pública manifestó que su principal asesor económico va a ser Rafael Correa. Entonces, por lo tanto, si sabemos que él va a ser el que va a dirigir el timón de los destinos de este país, no podemos estar nuevamente entregándole ese poder cuando está en nuestras manos en este momento la decisión. Señor alcalde, es decir, usted con esta decisión ve que la dirigencia se ha aislado con esta decisión, tanto los liderados en la CONAIE por Leonidas Issa, cuanto los liderados por Guillermo Churuchumbi en el movimiento político Pachacuti. Sí, esto se ha dado, como dije, lamentablemente ahí en este momento quizás el calor del proceso democrático está ahondando, pero lo que sí nosotros más bien debemos hacer este llamado para que al final yo creo que las cosas están dadas, las decisiones están tomadas. Una situación es a nivel nacional, dirigencial, otra situación es la que pasa a nivel de las bases y por lo tanto nosotros más bien creemos en el respeto a esas decisiones. Finalmente, por A o B razones habrán tomado esa decisión, pero también acá hay una memoria histórica que permite que no vayamos caminando en esa misma línea. ¿Cómo debieran definirse los indígenas entonces el domingo en la decisión del voto en la segunda vuelta? Perdón, tuve un pequeño inconveniente en... ¿Cómo deben pronunciarse si no votan por el candidato que les persiguió
al movimiento indígena que les golpeó, que les persiguió, simplemente cómo debieran votar el próximo domingo. Bueno, hay dos opciones únicas que quedan ahí y la ciudadanía podrá tomar la decisión final, pero de lo que se puede apreciar acá, mayormente están yendo por la opción que queda en este momento. Como se puede ver en este momento, yo creo que hay dos opciones, no hay otra opción más. El voto nulo difícilmente va a incidir en esta situación, entonces por lo tanto yo creo que la ciudadanía, al estar en contra de la decisión que tiene la dirigencia nacional, no le queda otra opción más que ir en la única alternativa que se tiene en este momento. Que en este caso es votar por el presidente candidato. Eso hemos visto precisamente en la mayor parte de la población, al menos acá en el sur del país. Bien, muchas gracias al señor alcalde de Saraguro, Abel Sarango, un gusto, y le volveremos a convocar para hablar sobre los desafíos, las demandas que tiene el sector indígena ecuatoriano. Abel, muy amable. Muchas gracias a usted y un saludo desde el sur del país a toda la audiencia de Radio Democracia. Muchas gracias. El alcalde de Saraguro, Abel Sarango, en la revista de Opinión Democracia. 7:10 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una cadena y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la asambleísta de ADN, Inés Alarcón, y los desafíos en las tareas para enfrentar el conflicto armado interno. ¿Qué se está haciendo en la Asamblea Nacional? A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El bloque de seguridad continúa en su lucha por atacar a las mafias del crimen organizado y debilitar